bienvenidos a mi canal. Yo soy Daily. Qué bueno que están por acá. Pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar todo lo referente a darse color si tienes el cabello rizado. Este es un tema que a muchas preocupan porque ya ustedes saben que nosotras las mujeres nos gusta siempre pues estar variando, estar dándonos color. Entonces una vez que ya tenemos nuestros rizos hermosos, la realidad es que nos da bastante pánico el si le ponemos color, si lo vamos a dañar y todo eso. Y también pues se da el caso de otras como yo, que no solamente es que queremos pues cambiar nuestro color de pelo, es que tenemos cana. La madre naturaleza nos ha dado ese hermoso regalo desde muy jovencitas. Y también está el caso extremo de la también como yo, que tenemos canas, pero que también decidimos darnos unos rayitos. Entonces, ¿cómo mantener esos rayitos bonitos? ¿Cómo tapar las canas sin estarnos dando tanto tintes? Como yo ya le he dicho, yo utilizo para cubrir mis canas el Beautiful Collection de Clairol. Este es especialmente para cubrir las canas y yo utilizo el tono 4A Chai Brown, que solamente me lo aplico en las canas, o sea, en el crecimiento. Yo utilizo este tinte, chicas, porque este tinte para las canas fue creado por una mujer de color, para mujeres de colores con diferente textura de cabello. Entonces, en ese sentido, pues es bastante gentil con nuestros rizos. No contiene amoníaco, no contiene peróxido. Aparte de que cuando tú lo utilizas, no solamente que te cubre las canas, sino que te deja el pelo bastante suave y brilloso. Él dura hasta 12 champús. Claro está que si tú utilizas este champú clarificante y también si utilizas bastante el vinagre de sidra de manzana, pues eso pudiera acelerar que el color se salga mucho más rápido. Ahora bien, chicas, he recibido varios mensajitos de ustedes que lo han utilizado y no le ha tomado el color. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú sigas los pasos que, dicho sea de paso, están en el mismo envase. Pero de todos modos, yo te lo voy a repetir aquí en el orden que yo lo hago. Es muy importante que antes de aplicarlo, tú te des un champú. Bueno, 1 o 2 champús. O sea, que tu cabello esté bastante limpio. Y que ahí lo dejes, no te pongas acondicionador y no te pongas nada. Y el motivo de esto, chicas, es que porque cuando uno se lava el pelo, cuando se da champú, pues la hebra del cabello está mucho más abierta, está porosa y es mucho más receptible a que este colorcito se pegue muchísimo más, de igual manera que te dure muchísimo más. También es muy importante, y es un truquito mío, es que yo me seco el pelo con una toalla. Y esto lo hago, chicas, porque él particularmente es líquido. Entonces, si tú te dejas el cabello demasiado mojado, y por ejemplo, en mi caso nada más me lo estoy dando en el cuero cabelludo, pero si tú te lo estás dando en el cabello completo, pues esto pudiera hacer que te comience a estilar, entonces que te comience a bajar el color por aquí y a mancharte el cuerpo o la ropa, y eso es algo que no queremos. Entonces, pero muy importante que te seques tu pelo con una toalla de microfibra y luego aplicar el producto. Lo puedes aplicar lógicamente directamente chucu, si tú quieres, o en mi caso, mi técnica particular, lo que más me gusta es vaciarlo todo y con una brochita ponerlo. Pienso yo que me da muchísimo más precisión, porque recuerden que yo me lo quiero poner en el crecimiento. No quiero que mis rayitos se me estropeen. Entonces, para eso necesito un poquito más de precisión y encuentro yo que con la brocha lo obtengo.
por lo menos 30 minutos. En mi caso particular me gusta dejarlo 45. Si quieres que él como que penetre más rápido y trabaje mucho más rápido, te puedes meter debajo del secador y eso te garantizará, mira, que ese tinte te coja pero muchísimo, muchísimo más. Luego de este tiempo, si te metiste al secador, vas a dejar que el cabello se te enfríe un poquito y luego te vas a sacar el tinte del pelo únicamente con agua. Entonces vas a estar ahí echándote agua y agua y agua hasta que tú veas que el agua salga totalmente clara. Es muy importante, chicuelas, que no te des más champú ese mismo día. Por favor, simplemente ya vas a proceder a desenredar tu cabello y a peinarlo como de costumbre y ¡voilá! Puedes disfrutar de un cabello hermoso, sin canas. Si tienes, por ejemplo, un tinte que no te ha gustado y quiere ver, por ejemplo, qué tal te va a quedar otro color, pues esta es una muy buena opción también, porque recuérdense que es semi permanente y que no te maltrata el cabello. Entonces con los champús él se va a ir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno tiene rayitos? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no quiero estar como que a cada rato poniéndomele más tintes en mi propio cabello, porque si real efectivamente demasiado tinte pues pudiera ser, bueno, tinte con peróxido y amoníaco y todo eso, pudiera ser que uno pierda sus rizos. Pero cuando uno tiene rayitos, ya ustedes saben que muchas veces el cabello se le pone así como que no tiene mucho brillo o como que pierde un poquito el color y los rubios no se ven tan bonitos. Entonces, para eso yo compré aquí en mi casa para Daphne y para mí este producto, que luego vi que también era de Clairol. Entonces yo, I was like, oh my goodness, yes, 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 yes. Y es este producto que se llama Shimmer Light. Es un champú especialmente para personas pues con rubio, con cabello platinado y también aquellas personas con rayitos como yo. Hay muchas mujeres también con bastantes canas que se lo ponen porque las canas también toman un colorcito así como que súper, súper, súper lindo. Este champú, chicas, pues tiene sulfato, pero como ustedes pueden ver aquí, es bastante, bastante humectante e hidratante. O sea, no es que no te va a dejar el cabello reseco ni nada de eso. Y de hecho, encuentro yo que cuando lo uso, pues el desenredado es mucho más fácil porque sí me deja el pelo bastante, bastante suave. Entonces, chicas, en sentido general, tú no tienes que sacrificar la diversidad y el ponerte color porque tú tengas rizos, pero sí deberás de tener bastante cuidado en cuál tinte tú utilizas para darte color. Pero sobre todo yo pienso que el tip mucho más importante es que antes de tú pensar en cambiar cualquier color de pelo, asegurarte que tu cabello esté en excelente estado de salud, que tú te estés dando tus tratamientos profundos y que esté bien hidratado y saludable. Y nada, chicas y chicas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de mucho interés porque recibo muchísimas preguntas con respecto al color. Recuerden que sí se puede, si tu cabello está saludable, se puede en tinte, se puede que esté largo, se puede estilo, se puede peinado y se puede todo. Así es que a enfocarse en la salud de tu cabello primero. Y nos vemos en el próximo video. Bye.